reciban un abrazo todos los que están presentes y los que nos van a ver por internet, los que nos ven ahora por internet, o los que nos verán en algún momento, reciban bendiciones de parte de Dios. Yo hace un tiempo que, no sé por qué, no tengo explicación, pero Dios me está moviendo a contarte cosas que pasaron en mi pasado, en mi vida, cuando era obviamente más joven que ahora. Yo creo que fue en un martes, no sé si fue este martes o el otro, que hablamos sobre el por qué me convertí en monaguillo, que había una gurisa que se llamaba Pochi, total, no la van a conocer nunca, en el barrio de Devoto, y todos queríamos ser novios de Pochi. Y Pochi empezó a ir a la iglesia, por lo tanto todos nos convertimos en fieles monaguillos en la iglesia. Hasta que, bueno, el cura nos echó. Eso creo que lo conté el martes pasado. Bueno, pero yo quiero comentarte otra cosa que viene a relación, o que la verdad que primero Dios me hizo acordar de lo que te voy a hablar ahora y después me dio la prédica de la que vamos a hablar. No fue al revés. Yo había terminado el liceo, yo había terminado el secundario. En ese tiempo se podía hacer el examen de ingreso a la facultad junto con el quinto año del bachillerato, y estaba haciendo yo eso. Y bueno, terminé el bachillerato, y cerca de mi casa había un laboratorio médico, se llamaba Parque Davis. Y sin poner ningún anuncio de trabajo ni nada, yo me fui a presentar para buscar empleo en Parque Davis. Fui con toda la soberbia, el orgullo, y creyendo que habiéndome recibido de bachiller era algo incomparable. Entonces voy con el título de bachiller, voy con el título también de mecanógrafo, porque había aprendido a escribir a máquina y qué sé yo. Si vos me preguntás hoy, ¿por qué me atendió el jefe de personal? No sé, pero se ve que ese día no tendría mucho trabajo, o a lo mejor tenía un hijo más o menos de mi edad, porque, no te repito, no habían llamado a empleo ninguno, no había ningún pedido. Yo fui lisa y llanamente de cara dura, no hay otra explicación. Fui ahí. Le digo, me muestro los diplomas del momento. Entonces me dice, ¿así que sabes escribir a máquina? Sí, le digo, pero porque de verdad no era mentira, sabía escribir a máquina. Había aprendido con una Remington, yo no sé si vos las conociste, unas marrones, que para que la tecla, enorme, ¿sí? Para que la tecla llegue, le tenías que pegar a la tecla. No es tocarla, era pegarle. Vos sacabas una fuerza en este dedo chiquito, incomparable, porque la ñ le tenías que dar. No había forma. Yo había aprendido con eso. Y la prueba me la toma con una máquina de escribir eléctrica, era una IBM, que tenía una bolita, donde en esa bolita tenían todas las letras, todo estaba en esa bolita. Era la primera vez que yo la veía. Yo me siento, y te repito, yo fui a buscar trabajo de gerente. Ah, ¿de gerente? Esa era mi idea. No, si mi idea era arranco de acá, de ahí en adelante. No es que la soberbia me vino de grande, no, lo mío fue de chiquitito. Está dentro de mí esa cuestión. Bueno, me siento para escribir la máquina, y la máquina, pi. Entonces el tipo me dijo, está bien, ya está, dejá. No me acuerdo qué más me preguntó, y me dice, bueno, dame tu teléfono, le doy el teléfono. En ese momento te imaginas que no había celular, no se presentaba currículum, nada. Le doy el número de teléfono y
me fui medianamente convencido, no del todo, pero medianamente convencido de que me iban a dar trabajo. Yo no sabía si iba por el lugar de él o cuál, pero que trabajo iba a tener. Me fui con esa sensación y esperé el llamado por teléfono. Lo esperé por mucho tiempo. Hasta hoy, si querés, te digo, nunca me llamó. Por lo tanto, quedé defraudado de esa frase, te llamo. Calculo que a vos te habrá pasado varias veces lo mismo, ¿no? El te llamo, vamos a ver, bueno, lo vemos. Y son esas heridas que te da la vida que realmente pasan mucho tiempo para que cicatricen, porque te sentís defraudado, te sentís que ¿dónde me equivoqué? ¿Cuál fue? ¿Qué lo que hice mal? Ya no estamos hablando de la máquina de escribir. Hay muchas veces que nos dicen, bueno, sí, bueno, vamos a ver, y te hiere porque vos los estás esperando, porque todo lo diste de corazón y esas cosas te hirieron y provocaron un rechazo en vos y en mí. Con esa cuestión, con ese rechazo que viví durante muchos años de mi vida, cuando llego a Cristo y empiezo a estudiar la palabra de Dios, encuentro algo que choca, que me choca, que digo, ¿no me pasará lo mismo que cuando tenía 17 años? Porque esto que te conté yo tenía 17 años. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Romanos, después de los evangelios viene Hechos y después de Hechos viene Romanos. ¿Cómo? Romanos. Capítulo 8, 28, del 28 al 30. ¿Lo querés leer? Dale. Misericordia. Vale, bueno, que lo lea bien la que está atrás. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, gracias. Lo voy a leer de vuelta, Elena, no porque estuviera mal, sino para que salga en el video sin rumor y sin nada. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios bendiga su palabra. Bueno, ahora vamos a ir analizando de dos maneras distintas esta porción de la palabra de Dios. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No está diciendo que todo lo que te va a pasar en la vida va a ser bueno. No dice eso. No pongamos en la boca de Dios cosas que Él no puso. ¿Qué es lo que Él dijo? Que todas las cosas van a ayudar para bien. Es decir, que Él va a hacer que si las cosas malas que nos pasan, porque a todos nos pasan cosas malas, cosas no tan buenas, cosas horribles, porque eso, la vida es así,
a las cosas buenas, a las cosas malas y a las cosas horribles. Él va a hacer que me sirva. Eso es lo que está diciendo. Él hará que esas cosas incómodas, feas, que suceden en la vida de cada uno de nosotros, Él va a hacer que nos sirva. ¿Nos sirva para qué? Nos sirva para crecimiento, nos sirva para estar cada vez más confirmados en Él, nos sirva para qué? Para estar cada vez más establecidos en su palabra. Eso es lo que está diciendo, que Él va a hacer, Él va a armar de tal manera que lo que a mí hoy me parece mal, mañana me sirva. Él hizo de que lo que yo viví a los 17 años, en el siglo pasado, hoy pueda predicarte sobre eso. ¿Está claro? Cuando salí bien, me tardó mucho tiempo en caerme y entender. La verdad que nunca lo entendí, pero mi padre me dijo, negro, anda a buscar otro trabajo porque nunca te van a llamar. Y a mí me dio bronca, pero bueno, fue la realidad. Fui a buscar otra cosa porque el tipo no me llamó. Y no lo culpo, ¿no? ¿A quién todas las cosas le suceden a bien? ¿O qué cosas va a agarrar él? Conforme a sus propósitos son llamados. Todos los que estamos acá fuimos llamados. ¿Pero llamados para qué? Para que me filmen y poner abajo mi número de teléfono para recibir las donaciones y las inversiones. No fui llamado para eso. Fui llamado, y vos también, fuimos llamados únicamente para cumplir los propósitos de Dios, no para saciar mis deseos de fama, fortuna y qué sé yo. No, nada de eso. Dios nos llamó para cumplir los deseos de Él. Y eso fue siempre así. No es una cuestión de Pablo. Moisés es salvado de las aguas, es rescatado por la hija del faraón, es educado en el palacio, no para gobernar Egipto, sino para capacitarse y después ser el líder que libera al pueblo de Dios. Es decir, hay un montón de cosas que le pasan a Moisés, no solamente las buenas, sino también los 40 años en el desierto. Hay un montón de cosas que le suceden a él, a vos y a mí, que sirven para mañana cumplir y llenar los propósitos de Dios. Yo no sé si vos alguna vez te preguntaste ¿por qué Cristo murió en la cruz? Sí, había un montón de maneras de morir. ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué Dios lo llama a su Hijo a morir en la cruz? Para que vos y yo tengamos salvación. Pronto. Es por eso que Él muere en la cruz. El perdón de pecados en la palabra de Dios dice que hay perdón de pecados si hay derramamiento de sangre. Pronto. No hay otra manera. Y vamos a suponer, Salomón dice que yo voy a ir a la cruz por mí. Gracias, Cristo, correte, yo voy a la cruz por mí. Quédate tranquilo, yo me la banco, dice Salomón. Yo voy a derramar mi sangre por mí. ¿Qué tiene la sangre de Salomón? Iniquidad, pecado, vicio, malos pensamientos, lo mismo que tiene la tuya y la mía. Además de colesterol y qué sé yo, tiene espiritualmente toda esa porquería. No es una sangre limpia, digamos. No es una sangre que a Dios le agrade. La única sangre que nos va a limpiar del pecado, que nos va a redimir, es la sangre de Cristo. Por eso Dios lo llama y le dice, nacé, viví y andá allá. Y Él nació, vivió y fue allá. Ese fue el llamado. ¿Me explico? ¿Para qué? Para mí.
Cantábamos en la primera canción que cantamos, ¿para qué nos salvó? Si no éramos nada bueno. Bueno, ahora vamos a ver para qué nos llama. Pero, ¿para qué propósito vamos a cumplir? Los de Él, no los nuestros. Tenemos que tener muy claro que los caminos de Dios obviamente son más altos que los nuestros, dice Jeremías. Y que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Por lo tanto, cumplir los propósitos de Dios es algo que nos tiene que honrar. Esa es la realidad. La pregunta que cabe a esta altura es, ¿llamados para qué? Bueno, hay dos cuestiones que tenemos que hablar acá. ¿Llamados para qué? Para cumplir los propósitos. Hay propósitos de Dios particulares, es decir, Dios tiene un propósito con Leo y tiene un propósito con Mabel y tiene un propósito conmigo. Tiene un propósito particular con cada uno de nosotros. Ese porqué, ese motivo, esa cuestión particular, Dios la va a revelar ¿a quién? A Leo, a Mabel y a mí. No se la va a decir a Juan. Dios no es chusma. ¿Está claro? Yo, Leo, Mabel, vos, tenemos que orar, tenemos que buscar para que Dios nos revele por qué nos salvó, qué es lo que quiere, qué es lo que busca de mi vida, qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir su propósito. ¿Está claro? Porque mientras yo no cumpla el propósito de Dios, voy a estar acá. Cuando cumplo el propósito, ¡pum!, Dios me llama. Mientras yo no cumpla el propósito de Dios, me van a pasar cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. ¿Está claro? Si yo cumplo el propósito, se allana todo mi camino porque ya no me voy a preocupar si tengo que ponerle nafta o no al auto. Voy a estar en otro nivel. ¿Soy claro? Es decir que eso son con relación a los propósitos particulares. Pero también Dios tiene, obviamente, y nos da y nos encarga propósitos generales, propósitos comunes ¿a quiénes? A todos los que son llamados. ¿Cuáles son esos propósitos? Bueno, predicar su palabra. Lo dice de un montón de maneras y de un montón de formas. Él dijo que vamos a recibir poder de lo alto, ¿para qué? Para ser testigos. ¿De qué? ¿De testigos de Jehová? No, testigos de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros testifiquemos qué es lo que Dios hizo en mi vida. Nosotros tenemos que testificar cómo Dios, bueno, lo que hizo contigo, cómo Dios te sanó, cómo Dios hizo esto, cómo te salvó de aquello, cómo conformaste la familia, cuántos peligros te sacó. De eso es el propósito general. En Mateo y en Marcos vemos la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio. Ese es el propósito general. Es decir, todos tenemos un propósito particular y toda la iglesia tiene un propósito general. Otra de las cuestiones que dice es que nos conoció de antes. ¿De antes de qué? Cantamos acá que lo primero que Dios crea es el tiempo. Vos lo tenés en Génesis 1:1. Dice, en el principio, es decir, que antes no había principio. En un momento Dios dijo, este es el principio. Acá puso un punto, marcó una raya, no sé lo que hizo. Pero a partir de ahí viene todo lo demás. Dios nació ahí, no, Dios ya estaba. Porque Él dice, en el principio. Dios es increado. Él crea todo. Es decir, que desde antes nos conoció. ¿Cuándo nos conoció? Antes. ¿Antes de qué? Antes de cuando crea el tiempo. Él ya había decidido
a ser de él. Él ya había decidido que María iba a tener tal altura, tal color de ojo, el pelo, las uñas. Él ya hizo a María desde el principio del tiempo. ¿Está? Y María vivió la vida loca durante tanta cantidad de años hasta que Dios dijo, bueno, vení María. Y María pudo haber ido la primera vez que lo oyó a Dios y dijo, sí Señor, voy. Ir a la pachanga, estar en la cumbiamba María, y dijo, espérame un ratito, ¿está? O Julia, no sé, vos, cualquiera, espérame un ratito ya, déjame unos años y voy. Porque eso es lo que muchos hicimos. Che, ahora no, estoy ocupado, estoy haciendo tal cosa, yo después voy. Y Dios te vuelve a llamar, y Dios nos vuelve a llamar. Y nosotros muchas veces seguimos ocupados. Esto es lo precioso de Dios, que nunca deja de llamarte. Hay veces que Dios te tira de la soga que tenés acá, y vos decís, ay, sí, mira, ya justo iba para allá. Hay veces que vos estás parada acá y se cae todo lo de alrededor y vos quedás arriba de un palito y decís, está bien Dios, ahí voy. Porque Él va a dar vuelta absolutamente todo para que tanto vos como yo contestemos a ese llamado. Por eso hay veces que nos suceden cosas que nos superan, absolutamente nos superan, pero si estaba todo bien, ¿qué es lo que pasó? Bueno, yo tenía el celular ocupado o lo tenía sin carga para Dios. Entonces pero lo enchufa enseguida me da crédito, porque me tira de la cuerda, mueve todos los planetas, hasta que yo me doy cuenta de decir, che, es Dios que me está llamando. Pronto. Y ahí se endereza todo. Lo otro que nos dice es que nos predestinó. Lo que tenemos que entender cuando acá Pablo dice que nos predestinó, es que el plan es de Dios. No es ni tuyo ni mío. Es de Dios. ¿Está? Él, cuando, como recién charlamos, nos llama y a veces no lo atendemos, Él siempre, absolutamente siempre, nos da la salida. Él nos trae el problema, pero también a la vez nos da la solución. El hombre peca, el hombre es apartado de la gloria de Dios, pero Dios en ese mismo momento, antes de sacarlo del paraíso, ¿qué es lo que le dice? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Te pisará la cabeza y vos le vas a herir el calcañar. Es decir, que Dios le dijo, che, acá tenés la solución. Al hombre le dijo, acá está la solución. No te dejo en banda, no te dejo tirado, no. Esta es la solución. Por eso fueron predestinados. Predestinados, y después dice, primogénito entre muchos hermanos. Bueno, la verdad que acá da para hablar un rato, son 4 cosas, voy a poner, nada más. ¿Qué es lo que está queriendo decir, según yo, no? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo en estos primogénitos entre muchos hermanos? Primero, que tenemos un mismo Padre. El mismo Padre de Jesús es el mío. Mi padre biológico, no importa ni cómo te llevaste ni nada por el estilo, pero tenemos un Padre espiritual que es llamado el Padre bueno. ¿Está? Y es al que Él permite que nosotros digamos Abba Padre, que le digamos papito. Es decir, Él nos da, la puerta está abierta
para que tengamos una intimidad de extrema confianza. Yo quiero que por un segundo imaginemos esto. Tenemos al creador de absolutamente todo. Todo lo que ve, lo que no ve, los pastitos, el árbol, el mosquito, la vaca, todo. Las galaxias, como cantaban. El creador de absolutamente todo le dice a Julia, Julia, llámame papito. Che, no existe ser más grande y más poderoso, y a Julia le dice, llámame papito. Es decir, le da una invitación, por un lado, de intimidad enorme y por otro lado, una confianza tremenda. Venite acá. Ah, yo sé cómo está, venite acá. Está claro. Yo sé lo que haces. No, pero venite acá conmigo. No hay problema. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo un hermano mayor. Yo soy hijo único, no tengo hermanos. Pero Dios dice que Él es mi hermano mayor. Yo esto lo veo en mis hijos. El hermano mayor es el que muestra el camino para el que viene atrás. A nivel humano, el hermano mayor, nosotros lo retamos más, pero es el que demuestra el camino para que el otro chiquitito lo haga peor. El hermano mayor es el que, a nivel Cristo, es el que nos va a mostrar qué pasos tenemos que dar, cuáles son, por dónde tenemos que andar y pisar. En la Biblia dice que Dios planificó las buenas obras por las cuales tenemos que pasar. Y son las con las que pasó Jesús. Es eso. Jesús es, como hermano mayor, es uno que vivió las cosas que yo estoy viviendo. No que voy a vivir, sino las que estoy viviendo. Jesús tuvo el mismo problema que yo estoy enfrentando hoy y no sé cómo solucionarlo. ¿Está claro? A eso me refiero. Él ya pasó por ahí. Él ya supo cómo vencerlo. Él ya supo cómo dar la vuelta en eso. Por eso yo lo tengo que imitar. Por eso es mi hermano mayor. Y la otra es, y esto te toca a vos también. Cuando Pablo declara que él es el primogénito entre muchos hermanos, y uno de los hermanos soy yo, uno de los hermanos sos vos, está diciendo que tenemos una familia grande. ¿Está claro? Tenemos una familia que nos contiene. Tenemos una familia que nos da lo que necesitamos. Vos me regalaste un perfume cuando se había terminado el mío, hace, no sé, ¿cuántos minutos? ¿Vos sabías que se me había terminado el perfume? No, yo sabía. Dios sabía que se me había terminado el perfume y también Dios sabía la cantidad de dólares que yo tenía en el bolsillo que no me permitían comprar el perfume, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo? Te motivó a vos para que me compras el perfume. Pronto. Eso es una familia. Es una familia la que te va a contener. Que, digamos que, como en toda familia, tenés un mentiroso. Tener a alguien que sirve poquito, como toda familia. Porque en tu familia y en la mía también hay de eso. Y en la familia de Dios también. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque todavía estamos en un proceso de reformarnos. El Espíritu Santo tiene mucho trabajo con nosotros, porque nos tiene que cambiar de las cosas que todavía seguimos agarrados. Por eso es que tenemos una gran familia. Los que son llamados son justificados y también son glorificados. A los que Dios llamó, a esos Dios justificó.
¿Qué quiere decir que nos justificó? ¿Que nos hizo justos? No. Que nos justificó significa que estamos, si querés, condonados la deuda que teníamos con Dios. Nos justificó, nos deja caminar sin deberle nada. Cuando nosotros nacemos, sí, ahí, nosotros cuando salimos del vientre de la madre, ahí, cuando salimos, ya debemos. Y no estoy hablando de la deuda externa, estoy hablando de una deuda con Dios. ¿Cuál es esa deuda que tenemos con Dios apenas nacimos? No dimos ni un paso, ni siquiera empezamos a llorar. Salimos, y ahí, salimos, ¡pum!, debemos. ¿Cuál es esa deuda? El pecado original. ¿Lo podemos pagar? No, no lo podemos pagar. ¿Quién lo pagó? Lo que vimos hace un rato, Cristo. ¿Por qué lo pagó Cristo? Porque era la única sangre que realmente estaba en condiciones de pagarme la cuenta. Ahí Cristo nos justificó, ahí Dios nos redimió, nos volvió a poner en el lugar que yo había perdido. Pronto. Con relación a que somos glorificados, hay, si querés, dos explicaciones o dos momentos distintos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, es decir, cuando decidimos Jesús venía a vivir en mí, yo reconozco que soy un pecador, cuando hacemos esa oración, ¡pum!, el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Y nuestro cuerpo, el que antes chupaba, fumaba, se drogaba, se manoseaba, lo que sea, ese cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. ¿Está claro? Los pulmones siguen con nicotina, las cosas siguen tirando, la carne sigue complicando, pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo? Empieza a patalear para todos lados para hacerse espacio, porque el espacio que yo le doy es chiquitito así. Porque sigo queriendo prender el cigarro, porque sigo queriendo ir acá, porque sigo queriendo ir allá, porque mi carne está todavía. Y el Espíritu Santo empieza a pelear, y me empieza a sacar las cosas, no que a él le molestan, sino las que me hacen mal. Entonces me empieza a lo que podríamos llamar glorificar. Ahora, la glorificación de verdad, ¿cuándo es? Cuando Cristo haga el rapto. Es decir, si estamos muertos, vamos a resucitar y tendremos un cuerpo glorificado. Es decir, tendremos un cuerpo que no va a reconocer ni se va nunca más ni a enfermar, ni a pudrir, nada. Va a ser un cuerpo que va a estar inalterable. No vamos a envejecer nunca más. Si no estamos muertos y estamos todavía parados acá, en el tiempo que lleguemos de acá a las nubes, en esos segundos el cuerpo va a ser glorificado. ¿Está? Pablo lo da como hecho, pero es lo que va a suceder. ¿Está? Ahora vamos a analizar algunas palabras que no vimos. Elena, por favor, leí la primera palabra de Romanos 8:28. La primera palabra. Y Dale, la segunda. Sabemos. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma. Es una iglesia que no se sabe quién la fundó, pero es una iglesia ya establecida en Roma. Es decir, lo que Pablo les está diciendo, toda la carta está dirigida ¿a quién? A gente, a personas, a hermanos nuestros que ya conocían a Dios, a hermanos nuestros que ya amaban a Dios, a hermanos nuestros
que ya habían tenido una experiencia en Cristo. Por eso le dice sabemos, porque ya habían tenido la experiencia con Dios. Ya habían sido no solamente salvos espiritualmente, sino, acordate, en ese tiempo ya estaban cuidados de determinada manera por Dios. Ya estaban del otro lado, ya sabían cuáles eran las promesas. Y cuando Dios les dijo, te llamo, ellos estaban atentos a ese llamado. Por eso le dice, sabemos. Ellos habían sido restaurados en el amor de Dios. La otra cuestión es, aman a Dios. Si vos te acordás de lo que yo fui al Parque Davis y me atendió, en base a esa cuestión, no tuve ese trabajo. Ese trabajo no era para mí. ¿Amaba a Dios? No, ni lo conocía. Ojo, yo el liceo, lo que llamamos acá liceo, lo hice en el Instituto San Pedro Apóstol, la escuela de escuelas. ¿Está? Es decir, que teóricamente lo tendría que haber conocido. No lo conocí. Entonces, no es para cualquiera el llamado, es para los que aman a Dios. Dios no llama a cualquiera. No es que llama a los genios, porque eso lo sabemos. Llama al bruto, llama al burro, llama a mí. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio. Es decir, la selección de personal no es de parte de Dios, es mía. Yo no voy a tener ese llamado si yo no amo a Dios. ¿Está claro? Juan lo dice de otra manera. Juan dice, en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que lo conocemos todos. Ahora después dice que el que no reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, ya está condenado. No es que va a ser condenado después, no, yo me condeno. ¿Por qué? Porque no creo, porque me da lo mismo, porque no me importa, porque no me interesa. Entonces, yo me condeno. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo decido, Dios me llama, Dios me acogota, Dios tira todo por acá, no ningún problema. Pero yo puedo seguir encaprichado y decir, no, porque eso es el bendito, precioso, libre albedrío. Es lo que complica la vida, es eso, el que yo puedo decir que no. Bueno, todas las cosas. Ya vimos, no todas las cosas no son las buenas, sino todas las cosas. Todas las cosas que nos suceden. A lo mejor después, cuando estás en tu casa, o mañana, o cuando te acuerdes, o cuando mires por internet de vuelta esta prédica, Dios va, calculo yo, espero, que te va a hacer recordar las cosas que pasaste, las cosas que viviste que no te gustaron, que no fueron buenas. Y vas a ver, ahora, después que pasó determinado tiempo, de qué te sirvieron. Vas a ver cómo superaste eso. Vas a ver cómo el Espíritu Santo te ayudó, te avivó para que superaras ese maltrato. ¿Cómo haces para volver a confiar en personas, a lo mejor no la misma, pero que te defraudaron? ¿Cuántas veces, tranquilo te llamo? Andá. Pero, tranqui, andá a gastar la plata del primer sueldo que yo te llamo. Sí, nunca me llamó el tipo. No lo culpo, pero nunca me llamó.
Menos mal que te digo, mi viejo me dijo, Rubén, busca tu trabajo porque ese no te va a servir. Y hay que entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Nos van haciendo cada vez más fuertes, no es que nos vamos cerrando, pero vamos a poder aprender a filtrar las cosas buenas y las cosas malas. Y vamos a ver que todas las buenas, obviamente nos gustan más las buenas que las malas, pero todas nos ayudan. ¿Está? ¿Por qué no entré en parquedades? Cuando Dios me hizo acordar, yo me pregunté eso, che, pero ¿por qué? ¿Por qué no entré en parquedades? La respuesta fue muy clara. Mi futuro no estaba en Devoto. Mi futuro estaba en Uruguay. Pasé un montón de cosas. Pero mi futuro estaba acá. No estaba en Devoto. Me gusta Devoto, lo extraño, pero che, acá estoy. Acá estoy plantado. Yo sé que acá realmente puedo ejercer mi llamado. Llamado. La palabra en griego es kaleo. Dios nos llama. Como te dije hace un rato, Dios nos llama como llamó a Abraham, como llamó a Zaqueo, nos llama por el nombre, porque nos conoce. A diferencia del jefe del personal de Parque Davis, Dios no pierde el número de teléfono. Dios lo conoce de memoria. Dios nos va a llamar y va a insistir en el llamado como hablamos hace un rato. ¿Está? Pero te dije, mi idea, mi fantasía era que no solamente que me den trabajo, sino iba de gerente, porque dentro mío me había costado tanto el hecho de terminar el liceo, o yo pensaba que me había costado tanto, que lo que menos merecía era un puesto de gerente. Esa es la realidad, pero honestamente te digo. Pero bueno, es decir, pasó mucho tiempo y Dios permitió que yo sea un estudiante crónico de abogacía, que yo hiciera cursos de oratoria, que yo hiciera esto, aquello, lo otro, y hoy lo pudiera usar. ¿Por qué? No tengo idea, pero Él junta todo. Es decir, Dios nos llama, y Dios nos llama también para averiguar el motivo del llamado de cada uno, el motivo particular, que además de orar, empezá a poner en la memoria, en tu cabeza, en un papel, ¿qué talentos tenés? ¿Qué talentos naturales tenés? ¿Qué don te dio? ¿O qué dones te dio? Que por ahí va el llamado particular. Dios va a usar eso. ¿Qué es lo que Dios permitió en tu vida? Esto es lo que vos vas a hacer. Yo llegué a Uruguay, yo creo que te lo conté, yo llegué a Uruguay con 100 dólares. En ese momento eran 1.000 pesos. A los 2 años habíamos comprado la casa, teníamos un auto uruguayo, un auto brasilero, un negocio en Rivera, un negocio en Libramento. Estábamos re bien, no nos sobraba nada, pero estábamos muy cómodos, honestamente muy bien. Y de pronto, yo no te puedo decir, pasó esto. De pronto hubo un tsunami alrededor nuestro y perdimos absolutamente todo. Pero cuando te digo todo es todo. No había luz en casa, no teníamos agua, los 2 autos estaban con las gomas desinfladas, porque obviamente no teníamos para la nafta, un montón de cosas, pero pasó de golpe. Y Dios me da una idea. Y hago exactamente lo mismo que cuando tenía 17 años. Voy a un canal de televisión y le vendo la idea de hacer un programa de cocina. Rubén, ¿sabés cocinar? No.
Rubén, ¿tenías algo para cocinar? Porque no había nada para comer en casa. ¿Tenés algo para cocinar? No. Y yo fui a vender un programa de cocina. A diferencia de lo que pasó en Parque Davis, me dijeron, empezá cuando quieras. Eso. Fue exactamente así. Empezá cuando quieras. Me dijo, el arreglo es el siguiente. El 40% de lo que se vende, el 40% es para vos, el 60% es para el canal. Así que tenía que salir a vender la publicidad. Yo dije, che, ningún problema, toda mi vida vendí, voy a vender la publicidad. Se vendió la publicidad y ya ahí una vez me paran y me dicen, bueno, che, está todo vendido. Nunca pasó eso. ¿Cuándo empezás el programa? Porque lo tenés todo vendido. Ya, es decir, todo vendido es que ya no había más espacio para poner propaganda. Eso es todo vendido. Y yo dije, ah, bueno, ahora, ¿y dónde cocino? Son cosas que se me fueron, o me fui dando cuenta a medida que iba caminando, ¿me explico? Entonces hablo con uno y me dice, ah, anda a ver a fulano, que es el gerente del Hotel del Portal. Che, se llama Juan el tipo, no sé si está bien, Juan se llama. Le planteo y me dice, che, no hay ningún problema, solamente los días martes. ¿Viste? Es decir, de no tener cocina, pasé a tener platos con un borde de oro. Con eso te digo todo. El primer programa, lo que comió el invitado del primer programa fueron sándwiches. Jamón y queso. Tostado de jamón y queso. Pero... ¿Y quién cocinaba? El microondas. Pero ¿en usted le dirigía la cocina? Claro. Pero no me ves cara de Masterchef. Che, y este programa se llamó Cocinando con Dios. ¿Con Dios? Cocinando con Dios. Y che, pero fue todo tan... Dios empezó a abrir cada puerta, porque el tema es, yo le voy a vender la publicidad a una, no viene el caso a quién, pero porque vive y lo conoces, le voy a vender la publicidad y me dice, qué buena idea, porque vos vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y yo empecé a ponerlo así y dije, este me está diciendo cómo va a ser el programa. ¿Qué es lo que hice? Como él me dijo, se dividía el programa en 3 bloques, pronto, chao. Porque yo no sabía cómo iba a hacerlo. Es decir, Dios me dio absolutamente todo. Está claro, decir que el llamado hay que prestarle mucha atención, porque con el llamado realmente viene la solución. No hay otra cosa. Propósito. La palabra en griego es propeptis. Él no nos llama, como te dije, para alimentar nuestro ego, sino para cumplir lo que Él quiere. Él nos va a dar un cargo gerencial a cada uno de nosotros. No, yo sé que normalmente los llamamos obreros y qué sé yo, pero Él nos da una jerarquía, la misma jerarquía que tuvo Adán en el paraíso. Adán era el gerente del paraíso. Adán lo que tenía era que expandir el Edén. No transpiraba Adán, tenía el aire acondicionado. Para comer hacía así, comía. Está claro, ¿cuándo transpira? Cuando sale cuando sale del Edén, ahí transpira, no antes. Él deja que yo me convierta realmente en gerente. No hay otra cuestión. Él quiere que vos gerentees
un determinado grupo, una determinada familia, un determinado negocio, una determinada empresa, porque tanto vos como yo somos llamados para marcar una huella. Somos llamados para pintar el camino. Che, por acá. Este es el camino. Y esto es lo que tenés que decir. Che, es decir, tanto vos como yo somos llamados para que la gente nos envidie. Pero tenerlo claro eso. La gente nos tiene que envidiar. ¿Por qué? Porque quiere tener lo que yo tengo. Por eso nos tiene que envidiar. Por eso nosotros tenemos que testificar. Che, ¿cómo hiciste la cocina? No, un sándwich le di a comer. Pero literalmente le di un sándwich para comer. Después sí, después cambió. Después hacíamos. Después cocinaba Gloria y yo llevaba la comida medio hecha. Pero pronto. El primero, sanguchito, jamón y queso, tostado. Dice, de antemano nos conoció. La palabra en griego es progeno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nos conoce en la intimidad y con amor. Bueno, me están grabando. Él nos conoce hasta cuando vamos al baño. Lo más hondo y profundo, lo más sucio y basura que nosotros tenemos, Él nos conoce. ¿Sabés qué? Nos ama igual. Ese es el tema. Nos sigue queriendo hasta cuando metemos la pata, pero hasta acá nos embarramos, Él nos sigue queriendo igual. Él nos sigue limpiando. Eso es que de antemano nos conoció. Y dice que nos predestinó. Eso, mi amado, significa lisa y llanamente la soberanía de Dios. En el hecho de ser predestinado, yo no puedo hacer nada. El que me predestina, el que me llama, el que me trae, es todo soberanía de Dios. No hay otra cuestión. Dice después, conforme a la imagen de su Hijo. Esta imagen no es una estatua a la que yo tengo que adorar. No, es una persona a la que yo tengo que imitar. Es Jesús, no es ni más ni menos que el Dios visible. Jesús es el prototipo que Dios quiere para la humanidad. Ese es Jesús. La idea de Dios, el plan de Dios, es que el hombre, Adán, que fue el primer Adán, Jesús es el segundo Adán, es decir, lo quería así, lo quería perfecto, de la misma manera que te quiere a vos y me quiere a mí. ¿Cuándo lo va a lograr? Cuando estemos caminando para allá. ¿Está claro? Ahí vamos a ser perfectos, ahí vamos a estar glorificados. No vamos a ser igual que Cristo, pero vamos a ser parecidos. Se van a ir un montón de cosas de mi corazón y de mi cabeza. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a ser transformado en ese tiempo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Es decir, yo tengo que transitar por ese camino, no por otro. No por el que me guste, no por el que sea fácil, sino por el que Él marque. Él es el camino. Hablamos de lo que nos justificó y hablamos de lo que glorificó. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que Dios realmente me pide para que haga un montón de cosas en tu vida y en la mía
puedan realizarse, nos pide dos cosas. Para que todo esto se haga, tenemos que hacer solo dos cosas: confiar y amar. Confiar, me va a llamar. No para. No, lo que promete, Él me va a llamar, cambiar. Lo que te prometió, porque eso es lo que estamos hablando. Lo que te prometió, Él lo va a cumplir. No hay manera. ¿Por qué lo que te prometió lo va a cumplir? ¿Porque vos sos buena? ¿Porque vos sos bueno? No. Porque Él es bueno. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel a su palabra. No es por mí. Che, no te enojes conmigo. No es por vos que Dios va a cumplir lo que te prometió. Es porque simplemente Él es fiel. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a mí? No, es fiel a su palabra. Él dijo, te voy a dar blanco, y me va a dar blanco. ¿Puede ser un poquito verde? No, blanco. ¿Está claro? Che, pero blanco. Pero mirá, blanco. Pronto, y ahí chao, quédate quieto porque no la podría. ¿Está claro? No. Digamos que no es muy saludable discutir con eso. Es decir que tenemos que confiar. Él dio base suficiente para confiar en Él. Y no estoy hablando de los 66 libros. No. En mi vida y en tu vida dio base suficiente para confiar. No estamos hablando de las promesas que hay acá. No. Bárbaro todo. No estoy negando la Biblia ni nada por el estilo. Pero lo que más me llega son las promesas que me dio a mí. Lo que más te va a llegar son las promesas que te dio a vos. Lo que habló con Abraham, muy bonito, todo bien, habló con Abraham. Pronto. ¿Está? Chao. Abraham fue un tipo jodido. Eso lo conocemos. Pero, che, me interesa lo que él me prometió a mí. Y lo que me prometió a mí de verdad lo cumplió. No puedo quejarme de nada. Ni siquiera de cuando me tiró todo abajo. Porque la culpa fue mía que me tiraron todo abajo. ¿Por qué te tira todo abajo? Porque, che, vos estás construyendo un castillo, estás en la mitad de la playa y te falta solo un granito de arena, no un baldecito, no, un granito de arena, y estás en la mitad de la playa. Mirá que tenés arena, y no podés levantar un granito de arena porque no estás contestando el llamado de Dios. Amén. En eso también tenemos que pensar cuando hablamos de confiar en Dios. La otra palabra es amar. Yo tengo que devolver el amor que recibo. Yo tengo que devolver porque Dios te amó primero. Porque como vimos recién, Dios te eligió antes que nacieras. Dios te eligió desde el comienzo del tiempo. Dios decidió que vos nacieras y que vos vivieras esto desde el principio. Por eso lo tenemos que amar. Amén. Amén. Cerrar los ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios, nosotros necesitamos, Señor, que vos nos enseñes a confiar y a amar. Señor, nosotros necesitamos estar atentos a tu llamado. Señor, a todos nos llamás, a todos nos llamaste y a muchos más vas a seguir llamando. Padre, y te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que aclares el llamado, Señor, que perdones el tiempo que cada uno de nosotros perdió en responder el llamado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atentos y cumplir ese llamado. Señor, gracias por haberme elegido. Gracias, Dios, por haberme llamado. Gracias, Dios, porque nos has elegido
nos has predestinado, nos justificaste, Dios. Señor, porque en tu palabra dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Gracias, Dios, porque nos elegiste. Señor, y nos elegiste a pesar de nosotros. Nos elegiste con nuestros errores, nos elegiste con nuestras caídas, nos elegiste, Dios. Señor, lo que nos queda es servirte. Padre, oro para que en esta semana, Señor, no el mes que viene, en esta semana, Dios, nos pongas delante de uno que necesite conocer tu amor. Que podamos testificar de tu amor y salvarlo, Dios, de las cadenas que lo están atando. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.